Existen muchas formas de comprar una propiedad. Podés comprar una casa en construcción, un departamento en pozo, podés comprar una propiedad ya hecha, podés comprar simplemente un terreno y vos construir sobre el mismo. Y entonces, entre tantas alternativas, surge la pregunta de ¿cuál me conviene? Y a todo esto, una más repetida aún, y es, ¿estamos hoy en momento de comprar? Es decir, ¿es buen momento para comprar una propiedad en Argentina? Vamos a ver todo esto. Ahora sí, empecemos. De arranque es importante dejar en claro algo que te voy repitiendo a lo largo del video y espero no ser demasiado pesado con eso, pero es, la respuesta siempre va a ser un depende. Por supuesto que voy a tratar de ser lo menos tibio posible y dar respuesta a todo, pero es importante que sepas que siempre hay variables que influyen en la decisión final y en si es mejor o no una u otra propiedad o conviene o no comprar en tu caso, porque cada caso es diferente. Algunos ejemplos de cosas que podrían justamente variar en una decisión u otra, no es lo mismo si sos una persona soltera, así tenés pareja, así tienen hijos o incluso si tienen hijos pero piensan seguir ampliando la familia. No es lo mismo porque no vas a poder comprar un monoambiente para una familia tipo de 4 personas. Un segundo punto también importante es que no es lo mismo comprar una propiedad para vivir en ella que para alquilarla. Por supuesto que las finalidades son diferentes y por ende lo que vamos a buscar en la propiedad es diferente. Yo por ahí tengo una familia, somos 3, 4 personas, pero si quiero alquilarla me da lo mismo si es un monoambiente o un 4 ambientes. Punto número 3 y otro de los factores que también va a variar mucho es cómo está el mercado, o es decir, cómo está el precio del metro cuadrado. ¿Se encuentra subiendo o bajando en la localidad, ciudad, provincia o país que vos vivas? Y por supuesto también de tu situación financiera. No es lo mismo si el banco te puede dar un crédito o no porque no tenés historial crediticio o porque el que tenés es lo suficientemente bueno o grande como lo que querés llegar a buscar. No es lo mismo si heredaste capital o si tenés un muy buen salario, si tenés uno muy bajo. O sea, hay realmente muchos factores que van a influir en si podés comprar una u otra propiedad o es buen momento o no para hacerlo para vos. Entonces, ahora que con todo esto tenemos en claro que la respuesta siempre es un depende, vamos a tratar de dar una respuesta lo más genérica posible. Y para esto vamos a arrancar con algunos supuestos. El primero es que vamos a buscar una propiedad para vivir, es decir, una casa donde tratemos de formar un hogar más a largo plazo y no tanto una propiedad para alquilar. Bajo este supuesto vamos a empezar a hacer números y supongamos que la propiedad sale $50.000. Esto, según el lugar donde esté, puede ser un montón o muy poco. Es decir, si estás hablando de un monoambiente en un pueblito chiquito de Catamarca, es un montón $50.000. Ahora, si estás hablando de un 4 ambientes en el punto más alto, en el pico más alto de un edificio en pleno Puerto Madero, es un regalo $50.000. Con lo cual, obviamente, dijimos es simplemente un número de ejemplo y vamos a decir que la propiedad que queremos comprar sale eso. Y acá es donde surge el primer problema, y es que los mortales como vos y yo no tenemos $50.000 que decimos así, toma $50.000 para comprar. Con lo cual hay dos grandes mundos que se abren, o dos grandes alternativas de financiamiento, que cuando hablamos de financiar es decir, ¿cómo lo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar esa plata? Eso es financiar. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir ese dinero? Hay dos grandes formas. Por un lado está la compra en pozo y por el otro lado está el crédito hipotecario. Ahondemos brevemente en cada una de estas como para que sepas claramente qué son, al menos por encima. Un crédito hipotecario es, vas al banco y le decís, che, necesito X cantidad de plata, digamos $50.000 en este ejemplo, para comprarme una propiedad. Ellos te dicen, bueno, sí, ok, está todo bien, hacemos tu análisis, ganás tanto, tenés tantas deudas, está todo bien. Bueno, toma la plata, te lo damos, nos tenés que pagar obviamente con un interés en cómodas cuotas. Bueno, ok, eso es un crédito hipotecario. Vas al banco y te dan un préstamo. Por supuesto que vas a pagar un interés por eso. Por otro lado, tenemos el departamento o la propiedad en pozo, que generalmente son departamentos. ¿Qué es esto de departamento en pozo? Básicamente es lo siguiente. Vos vas a una desarrolladora. La desarrolladora es la empresa que hace esa propiedad completa, el edificio. Entonces, vas a la desarrolladora y decís, che, te quiero comprar uno de los departamentos que estás construyendo. Esa es una posibilidad. La otra es que vayas a una inmobiliaria, que la inmobiliaria no es más que el intermediario que te va a cobrar una comisión, con lo cual siempre es mejor ir directo a la desarrolladora. Pero bueno, podrías ir a la inmobiliaria te va a ser de intermediario entre la desarrolladora, que es quien construye, y vos, que sos quien está comprando, el cliente, y bueno, se lleva una comisión por eso. Pero en definitiva lo que vos haces es, vas a comprar un departamento que no existe todavía, que está en plena construcción o ni siquiera, porque hay distintas etapas. Pero supongamos que está en construcción, entonces, departamento en pozo es comprar una propiedad en cuotas y la pagás en cuotas justamente porque no existe la propiedad todavía, se está desarrollando y por eso es que te permiten financiarla de esa forma. Y por supuesto que solés comprarla a un precio más barato que lo que saldría ese mismo departamento nuevo 0 kilómetros, pero si ya estuviera construido. Como no está construido, lo pagas más barato y en cuotas. Entonces, departamento
en Pozo, compro en cuotas algo que no está construido. Crédito hipotecario, generalmente ya compro algo hecho, ya terminado, y hago cuotas con intereses por el préstamo que me dio el banco. Con lo cual es acá donde surge la primera pregunta, y es ¿cuál me conviene? ¿Conviene departamento en Pozo o conviene directamente ir por un crédito hipotecario? Lógicamente, para dar respuesta a esto, vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno, aunque más adelante en el video vamos a ahondar un poquito más específicamente. Así, a grosso modo, ventajas de comprar en Pozo: el precio inicial es más bajo, es muy probable que el precio suba cuando se termine la obra, es decir, que hayas comprado más barato y puedas vender caro, vas a pagar en cuotas mientras se está construyendo la propiedad y a veces te dejan financiar hasta el 100%. Esto último es algo bastante excepcional, no es lo común es que te financien un 70%, eso significa que el otro 30% vos lo tenés que poner como capital inicial. En el departamento este de $50.000, el 30% de 50.000 son 15.000, si no me equivoco. Sí, está bien, 15.000. Entonces, esos 15.000 son los que vos tendrías que poner de inicio y el resto te dejan pagarlo en cuotas. Ahora bien, hablemos de las desventajas. Primero, riesgo de retrasos o incumplimientos de la constructora. Es decir, que te digan que te lo van a dar el 1 de enero del 2026 y te lo terminen dando el 1 de enero del 2027. Por ahí no es tanto el retraso, pero pueden ser algunas semanas o algunos meses y eso te puede llegar a jugar en contra. Punto número 2, incertidumbre en los costos finales. Puede que surja algún que otro costo imprevisto y tengas que pagar un poco más. Punto número 3, no hay uso de la propiedad hasta la entrega. Es decir, como lógicamente se está construyendo, vos no podés habitar esa propiedad hasta que esté realmente terminada. Con lo cual, en el departamento en Pozo, en esta inversión, en esta compra, vos no vas a poder usar ese bien hasta que termine la construcción como tal. Es decir, generalmente hasta que termines los pagos. No siempre la última cuota coincide cuando te dan el departamento. A veces te lo dan antes, a veces te lo dan después, pero podría ser más o menos la misma fecha. Y punto número 4, hay riesgos extras que, a ver, no es que exista mucho riesgo de que pierdas el 100% de la plata que pusiste, pero podría existir un riesgo relativamente parecido. Es decir, supongamos que vos estás contratando una empresa, que ni siquiera una empresa, a un individuo que se lanzó a hacer un emprendimiento de estos, es decir, a desarrollar en Pozo. Le hizo mal los cálculos, no pudo vender lo suficiente, lo que sea, no consiguió él el dinero para hacer la propiedad y queda el edificio a medias ahí parado, que vas a ver un montón de edificios por todos lados que están así. Con lo cual, ¿qué pasa ahí? Bueno, no siempre perdés el 100% del capital, pero por ahí te clavaste y vos obviamente no podés hacer el desarrollo completo. Vos decís, che, pero yo me termino mi departamento. Sí, pero después tenés que poner los ascensores, las escaleras, o sea, las luces de todo el edificio. Vas a básicamente te quedar la plata ahí muerta, perdida. Entonces es un riesgo ínfimo, pero está. El tema está en saber buscar, que saber buscar es bastante sencillo. Simplemente buscar una empresa que veas que haya tenido varios desarrollos, o sea, que haya hecho muchos edificios y con eso te quedas tranquilo. Pasemos ahora al crédito hipotecario, la otra alternativa de compra, y arrancamos obviamente con las ventajas. Primero, tenés acceso inmediato al inmueble, es decir, ya está construido, a vos te dan el préstamo, tenés la plata, lo compraste, listo, ya está, es tuyo, así que vas y lo habitas en el momento. Punto número 2, plazos de pago prolongados, es decir, vos podés pagar, generalmente el crédito hipotecario va de 5 a 30 años, entonces realmente hay mucho tiempo para pagarlo. Punto número 3, podés tener tasas fijas o variables según el banco, y esto lo que te va a dar es una cierta previsibilidad de las cuotas en caso de que sean fijas. Si bien a día de hoy en Argentina no hay cuotas fijas, son solo cuotas que siguen el valor de la inflación, es decir, cuotas UVA, pero bueno, en algún momento hubo y probablemente vuelva a haber cuotas fijas y ahí vos podés tener cierta previsibilidad. ¿Cuáles son las desventajas? La primera es tenés intereses y costos adicionales, por supuesto, porque obviamente como estás tomando un préstamo tenés que pagar un interés por sobre el valor de la propiedad, con lo cual la estás comprando más cara de lo que en realidad estás pagando. Supongamos que la propiedad sale 50.000. Vos te dan esos 50.000 en el banco. Bueno, ahora vos al banco no le vas a dar 50.000, le vas a devolver, por ejemplo, 60.000. Entonces la propiedad no te salió 50, te salió 60, porque es lo que le tenés que devolver al banco. Punto número 2, requisitos bancarios. Y acá hablamos de ingresos demostrables, historial crediticio, entre algunos otros factores que te puede llegar a pedir el banco. Punto número 3, en caso que las tasas sean variables, podés tener fluctuaciones. Es decir, si va a seguir el valor de la inflación, como son los créditos actuales que hay en Argentina, entonces lo más probable es que si se dispara la inflación, puedas llegarte a tener algún inconveniente con el banco. Punto número 4, no podés financiar en prácticamente ningún escenario el 100% de lo que querés hacer. Como ponía el ejemplo recién de los $50.000 que sale la propiedad y le pedís 50.000 al banco, es solamente un ejemplo. No le podés pedir los 50.000 al banco. Usualmente te financian hasta el 75%, con lo cual de esos 50.000 le calculas el 25% que te está apareciendo en pantalla y ese valor lo tendrías que poner vos de tu bolsillo o se lo pedís a familiares o lo que sea, pero digo, tenés que juntar ese capital porque el banco no te lo va a dar. Y bueno, Ariel, pero entonces, ¿cuál es mejor? Y ya sabes,
es un depende. ¿De qué depende? Bueno, primero que nada, de la propuesta que tengas. Por ejemplo, imagínate que te dicen, che, te damos un crédito hipotecario a tasa fija del 3% mensual y la inflación que se espera es del 10% mensual, y a su vez vos tenés la necesidad de mudarte lo antes posible, entonces en ese caso podrías comprar la propiedad de inmediato y podrías mudarte, con lo cual, bueno, vamos por ese escenario. En cambio, si no tenés apuro para mudarte y te están ofreciendo una propiedad mucho más barata, financiada en cómodas cuotas, en por ejemplo hasta 100 cuotas, son muchas también, y en ese caso las cuotas son en dólares, como son la gran mayoría de cuotas en este tipo de escenarios, es decir, en inversiones en pozo, pero se espera que el dólar se mantenga o baje como hizo el año pasado, entonces, genial, vamos por el departamento en pozo. Por eso te digo, depende de la propuesta que tengas, tu situación laboral, económica y general actual, entonces depende de varios factores, pero vamos a tratar de dar una respuesta. Y para empezar esa respuesta, algo clave que tenés que saber es que, vamos a lo obvio, ¿no? Vos vivís en Argentina la moneda es el peso, tu sueldo depende, pero en la gran mayoría de casos es en pesos, no sigue el valor de la inflación, a menos que te ajusten todos los meses, que repito, no es el común de la gente. En el caso que quieras tomar un préstamo, vos lo vas a tomar en pesos, es decir, a vos te van a prestar un monto X, pero ese monto va a ser en pesos. Las cuotas que vas a pagar van a seguir la inflación de Argentina, es decir, la inflación del peso, con lo cual, si hacemos una adivinancia y decimos en qué vas a tener que pagar las cuotas o cómo vas a pagar las cuotas, va a ser, obviamente, en pesos. Sin embargo, en Argentina, como en cualquier parte del mundo, las propiedades cotizan en dólares, con lo cual, si vos te querés comprar una casa, un departamento, lo que sea, generalmente, o en realidad en el 99,9% de las ocasiones, es en dólares. Entonces, vos en el banco tomás un préstamo en pesos, pero vos la propiedad la vas a pagar en dólares. Capaz que la otra persona te acepta que le dé los pesos, pero bueno, hay que calcular el tipo de cambio y demás. Se evalúa en dólares. Y en el caso del departamento en pozo, siempre, o de nuevo, en el 99,9% de las ocasiones, están valuados en dólares, con lo cual las cuotas que vas a pagar son en dólares. Pero de nuevo, vos cobrás en pesos seguramente, vivís en pesos, tenés inflación en pesos, comprás productos en pesos, pero ahí vas a estar pagando las cuotas en dólares. Entonces, cada uno tiene un riesgo diferente. Crédito hipotecario, riesgo inflacionario. Departamento en pozo, riesgo del tipo de cambio. Con lo cual, mini resumen de estas dos. Departamento en pozo, te estás anclando al dólar, obviamente. En el préstamo te anclas a la inflación, que hoy por hoy es de esa manera, tal vez en un futuro haya cuotas fijas, hoy por hoy es inflación. Igualmente, ojo, que el interés fijo no es la gloria, porque supongamos que te dicen, bueno, te vamos a dar un interés fijo del 30% anual. Y vos decís, bueno, 30% anual está bien, pero después la inflación empieza a caer y se mantiene en un 10% anual, o nos volvemos un país normal y tenemos una inflación del 3% anual. Entonces, vos estás pagando 10 veces por encima de la inflación, lo cual te es recontra perjudicial. También podría darse el escenario opuesto, que se dispare la inflación, se vaya a un 100% como ya hemos tenido, y de esta forma, vos pagando un 30% estás pagando re barato. Entonces, lógicamente, hay un riesgo también asociado, pero es más previsible que una cuota variable. Punto número 2, la habitabilidad. En el caso del departamento en pozo, es tardía, es decir, no la vas a tener ya, por lo que dijimos antes, hasta que se termine de construir, y en el caso del crédito, sí la vas a tener de inmediato. Anticipo, ¿te piden anticipo? La respuesta es sí, siempre para el crédito hipotecario. En realidad no es un anticipo, sino que vos tenés que pagar una parte, pero básicamente necesitas vos ese capital. Y en el caso del pozo, en el 99% de las ocasiones te van a pedir un anticipo. Riesgos asociados. En el caso del préstamo hipotecario, la realidad es que son pocos los riesgos asociados, es raro que haya alguno oculto por ahí. Y en el caso del departamento en pozo, ahí sí, lo que te dije antes, si es una persona que está lanzándose a desarrollar en vez de una gran empresa, y puede existir el riesgo de que quede congelado ahí el departamento y ahí tenés un problema. Por supuesto que riesgo viene de la mano con beneficio siempre, entonces si hablamos del precio, en el caso del préstamo hipotecario vos estás pagando más caro, es decir, el precio normal de la propiedad, si son $50.000, si tomás un préstamo vas a pagar $60.000, por poner un ejemplo, y si lo compras en pozo, como no está desarrollado todavía y se está produciendo, lo vas a pagar más barato, digamos $40.000, con lo cual ahí está la gran diferencia. Y en el caso del incremento, si estamos hablando del crédito, bueno, si la tasa es variable, va a ser siempre, pues la inflación va a seguir desarrollándose, entonces vos vas a estar pagando cada vez más. En el caso que sea por el otro lado, es decir, que sea fija la tasa, entonces ahí vos ya sabés con cierta previsibilidad cuánto vas a tener que estar pagando. Y en el caso del departamento en pozo, ahí sí vas a seguramente cada mes pagar más, pero de nuevo, es un depende, porque si el tipo de cambio empieza a bajar, entonces vos pagás en pesos cada vez menos, porque siempre pagás la misma cantidad de dólares. Sin embargo, vamos a decir que ambos tienen un aumento mensual hoy por hoy, porque el tipo de cambio está subiendo y porque hoy en día la tasa que hay es variable para el préstamo, entonces también tenés que pagar cada mes más. Pero acá es donde entramos nosotros desde Inverar para ayudarte y empezar a orientarte un poquito más con los números, porque hasta ahora está todo bien, la teoría de bueno, cuál me puede convenir, pero empecemos a hablar un poco más de números. Para entenderlo te voy a poner un ejemplo fácil.
fácil. A vos te ofrecen un departamento a $50.000 en Pozo, es decir, que se está desarrollando, no lo puedes habitar todavía, o te ofrecen justo en el edificio de al lado, que ya está terminado, un departamento usado por, no sé, 5 o 10 años, que también sale $50.000, pero tenés la posesión inmediata si lo hicieras. Entonces vos decís, bueno, ¿por cuál de las dos me voy? Y bueno, ahí vamos a hacer obviamente todos los supuestos, vamos a decir que realmente el banco te puede dar el préstamo, porque no siempre, no siempre es un factor que ya está dado por hecho. Entonces, si es que eso ocurre, ok. También vamos a descartar el que, supongamos que vos no necesitas la posesión inmediata, porque si no, obviamente te irías por el crédito, si no, no te serviría la otra. Pero bueno, descartando todas estas variables, llegamos al punto de decir cuál me conviene financieramente, o más importante aún, a cuál puedo apuntar yo, a cuánta plata puedo apuntar yo cuando hablamos de comprarme una propiedad. Y para esto, nuevamente, vamos a nuestro Excel. Este Excel que ves acá es básicamente el hijo, podríamos decirte, del de cómo comprar un auto 0 kilómetros, que es un video que hicimos, que te dejamos ahí en las tarjetitas por si todavía no lo viste. Pero yendo a este Excel es bastante sencillo. Aquí en donde dice salario en pesos, vos obviamente vas a poner cuánto ganas en pesos. Supongamos, para el ejemplo del video, que ganas $1.000.000, repito, simplemente un ejemplo. Vas a poner el tipo de cambio a día de hoy, que lo sacás de cualquier lugar de internet. Yo le pongo 1.235, que es el tipo de cambio en el momento de estar grabando este video, el blue. El salario en dólares se te va a cargar automáticamente, es decir, cuánto estás ganando vos en pesos dividido el tipo de cambio, te da el salario en dólares. Y a la derecha, este punto es el más importante y es el ahorro mensual, es decir, cuánto de este salario, porcentualmente hablando, vos podrías o deberías ahorrar. Acá yo dejo cargado un 28%, que en un ratito te voy a decir de dónde sale este número, y finalmente te da el resultado final, valga la redundancia, que es $226, que ¿qué significa este $226? Es el 28% del salario que pusimos en este caso en dólares. Ahora bien, y antes de continuar con las tablitas, entender por qué puse el 28% acá, porque es realmente clave. Según el Chase Bank, que para quienes no lo conocen pertenece al JP Morgan, y para quienes no conocen el JP Morgan, estamos hablando de uno de los bancos, si es que no el más grande del mundo. Estamos hablando de un banco que es el doble de grande que Bank of America. Y bueno, este banco que estamos hablando, el Chase Bank, que pertenece al JP Morgan, como te decía, recomienda no tener más de un 28% de tu ingreso bruto, que significa básicamente tu sueldo, no tener más de un 28% en tu hipoteca, es decir, en tu crédito hipotecario. Con lo cual, si vos ganás $1.000.000, no más del 28% para pagar esa hipoteca, que sería $280.000. Y si bien este banco es estadounidense y hace números estadounidenses, nos puede servir por lo menos para tener una referencia de algún lugar y que no sea yo simplemente quien está diciendo un número y dibujándolo. Con esto en claro, volvemos ahora sí al Excel y vamos a decir, bueno, ¿en cuántos años pensás pagar ese crédito, ese préstamo? Supongamos 5 años. Y a la derecha, ¿qué interés anual vas a estar pagando? Acá es difícil porque si es un interés fijo, una tasa fija, vos ya sabés cuánto es, pero si es variable, como en el caso de la inflación, no sabemos. La inflación más o menos promedio proyectada para Argentina este año es del 30%. Entonces vamos con ese valor. Ponemos 30%, Enter, y a la derecha te dice el precio máximo de la vivienda a la que vos podés apuntar. Y yo sé que en este punto muchos van a decir, Ariel, un sueldo de $1.000.000 ahorrando el 28% y con el crédito hipotecario solamente puedo apuntar a una propiedad de $7.000. No me compro ninguna propiedad con $7.000. Por supuesto que acá hay que jugar con los números y si yo lo pago en vez de 5 en 30 años, que es una posibilidad, entonces me va a permitir financiar un poquito más. Pero tampoco hace la diferencia, son $9.000. Con lo cual volvemos al mismo problema. Un salario de $1.000.000, que es grande hoy en día en Argentina, ahorrando el 28%, que es un montón, solamente podría apuntar a una propiedad de $7 o hasta $9.000, que volvemos a lo mismo, no hacen nada con eso. Y si bien quiero darte relativa tranquilidad de que por supuesto en Inverax tratamos de siempre darte una solución, con lo cual más adelante la vas a ver, pero antes de llegar a eso quiero centrarme en que recién estábamos hablando de la posibilidad del crédito hipotecario. ¿Qué pasaría en el otro escenario? ¿Qué pasa si hablamos del departamento en Pozo? Y antes de olvidarme, en la descripción tienen gratis el Excel para descargarse y empezar a hacer números ustedes con, bueno, ¿qué puedo llegar a hacer? Dicho sea de paso, si te sirve el contenido y el Excel gratis, puedes suscribirte y activar la campanita que nos ayudas un montón. Ahora, volviendo al tema de en Pozo, acá tenés que tener mucho cuidado, porque a menos que por la razón que sea vos no pagues un alquiler, ya sea que tengas vivienda propia, vivas con tus padres o por lo que sea no pagues, no sé, vivís con tu hermano y te mantiene él el alquiler, no sé, lo que fuere, pero en tal caso vos solamente podrías comparar una propiedad en Pozo con una propiedad con el crédito hipotecario siendo si vos no pagás alquiler. ¿Y por qué te digo esto? Porque vamos al escenario. Supongamos que vos sí pagás alquiler a día de hoy. Te vas por el crédito hipotecario, te dan la plata, compras la propiedad, la casa, el departamento, lo que sea,
y te mudás ahí. Entonces ya no pagas más alquiler, simplemente pagas la cuota. En cambio, si vos estás alquilando y compras el departamento en Pozo, todavía no lo habitás. Seguís pagando cuotas a medida que seguís pagando también el alquiler, con lo cual es muy contraproducente y hace mucho más difícil financieramente hablando que puedas llevar a cabo esa operación. Con lo cual ya dijimos, muy importante tener en cuenta el tema del alquiler. Ahora sí, lo prometido es deuda y no voy a hablar todavía de si estamos en buen momento o no de comprar, porque eso lo vamos a ver en este video, por supuesto, pero en unos minutos. Pero quiero hablar antes de lo que te dije recién, y es, basta de cosas malas, basta de problemas, ¿cuáles son las posibles soluciones? Obviamente no hay una solución mágica, ideal y que nos encante a todos, pero tenemos algunas alternativas para los argentinos que por ahí no somos multimillonarios. Primera alternativa, sistema fraccionario. Por los dos en este punto no te voy a hablar ni de simple estate, ni de crowdfunding, ni nada de eso, porque puede que si seguís el canal pienses, che, puede venir por ahí. No, no viene por ahí la mano. ¿Y por qué no viene por ahí? Porque, por ejemplo, simple estate te permite invertir en propiedades, pero no comprarte una tuya. Es más bien recibir la renta, es la parte financiera, pero no de comprar tu propiedad. En este sistema fraccionario que hablamos, sí podés hacerlo. Es bastante más común en la costa argentina que en el Gran Buenos Aires, pero podrías llegar a encontrar alguna alternativa similar. ¿Cómo funciona la venta por fracciones? Seguramente si buscaste propiedades en la costa, alguna viste con un sistema así, que simplemente lo que te hacen es, vos podés pagar, por ejemplo, $10.000 y te haces dueño de una parte de ese inmueble. Lo que significa no es que vos de un 4 ambientes tenés un ambiente para vos. No, no funciona así, sino que vos tenés el derecho a uso por X cantidad de tiempo. Por ejemplo, pagaste $10.000, tenés 4 semanas al año para usarlo en el tiempo que vos quieras. Simplemente tenés que coordinarte con los otros propietarios. ¿Cuál es la lógica de acá? Que si hay, por ejemplo, 4 fracciones y vos empezás comprando una, vas ahorrando, te compras otra, te compras otra, te compras la cuarta y sos dueño del total. No es lo más común, pero si se puede hacer, y es decir, si hay ya 4 propietarios actuales y vos vas comprándole uno por uno, tranquilamente lo podés llevar a cabo. Por supuesto que depende de que el otro te quiera vender, pero se podría hacer. Y si bien te repito, no es una fórmula mágica, fácil, ideal y que te encanta, bueno, es una alternativa. El único problema que le encuentro ahí es que no es algo tan común hecho en Buenos Aires generalmente, sino que es más bien algo puntual de la costa atlántica y se usa mucho para el tema vacacional. Justamente por eso es tan común en la costa, porque lo normal no es comprar la propiedad entera. Es decir, che, yo no me quiero comprar, no quiero poner $100.000 en Mar del Plata, quiero poner 10.000, porque solamente voy a ir de vacaciones algunas veces al año. Bueno, podés hacer eso. No es lo común usarse para comprar la propiedad completa, pero podría darse el caso. Vamos ahora con la alternativa número 2. Y esta por ahí también es bastante específica a día de hoy, pero estuve hablando con los dueños de algunas de las constructoras más grandes, desarrolladoras más grandes del país, y me han dicho que están orientando su modelo de negocio a esto, con lo cual me parecía interesante mencionarla. Hoy por hoy hay pocos que tienen activo esto que te voy a explicar ahora, pero voy a hablar de Pacheco Central no por ningún tipo de publicidad. De hecho, no hay enlace referido ni absolutamente nada, porque no es la idea de publicidad, sino que es poner un ejemplo real para que veas que hay algo que ya existe y se puede hacer. Y para entender el mecanismo, la utilidad que tiene y demás, vamos a poner un ejemplo real. Supongamos que te querés comprar una propiedad que sale $100.000 y tenés las dos alternativas tradicionales que son las que vimos antes. El crédito hipotecario, por un lado, y por el otro lado, comprarlo en Pozo. Y arranquemos con el ejemplo del crédito hipotecario. Para esto, me voy a las pantallas, uso el simulador del Banco Nación porque es uno que te deja usar gratis. Vamos a poner la primera alternativa, que es comprar la propiedad, pagar en 30 años, pongo el valor de 120 millones, que es lo que, o sea, los $100.000 al tipo de cambio estragado en este video, más o menos es aproximado. El crédito a solicitar en pesos, si yo quiero solicitar los 120 millones, vas a ver que no me deja, pongo calcular y vas a ver que, bueno, tengo que responder las otras, vamos a ponerle sí a las dos. Calcular, vas a ver que me dice máximo el 75%, es decir, el otro 25% lo tengo que poner yo. Y para esto yo tendría que poner 90 millones acá, le voy a calcular y ahora sí me da todas las respuestas, pero el tema acá no es este, el tema acá es que yo tengo que estar poniendo la diferencia entre esos 120 millones y los 90 que me van a prestar, que son 30 millones de pesos de mi bolsillo inicial y después de ahí las cuotas. Ahora vamos al otro caso, al departamento en Pozo, que si bien algunos te pueden financiar más, lo normal es, como ves en pantalla, que te financien hasta un 70%, es decir, que vos tengas que poner el 30%. De esta forma, el 30% es un poquito más de los 30 millones que hablábamos recién. Con lo cual, de nuevo, mínimamente arrancás con 30 millones de inversión inicial y de ahí para adelante, que de nuevo es mucha plata para nosotros los argentinos promedio por lo menos. Entonces, ¿qué te permite esta nueva modalidad diferente a comprar en Pozo o por crédito hipotecario? Empezar con un anticipo muy inferior a lo que te pediría cualquiera de estas dos alternativas. Entonces, de arranque pones un anticipo muy inferior y a partir de ahí vas comprando a medida que podés, y eso es clave entenderlo, los diferentes metros cuadrados básicamente vas comprando de a poquito la propiedad. Pero ¿cómo sería esto a medida que vas pudiendo? Si vos vas por departamento en Pozo o por crédito hipotecario, vas a pagar las cuotas de cada uno de ellos todos los meses, pues son cuotas. En cambio, con este nuevo método, vos lo que haces simplemente
simplemente es a medida que llegás a poder comprar metros cuadrados, vas y compras. Ejemplo, vos un mes ahorrás 250.000 pesos y lo mínimo que te permiten comprar de metros cuadrados son $500. Vamos a hacer el tipo de cambio de 1000 a 1 para hacerlo más fácil. Entonces, si vos podés ahorrar 250.000 pesos por mes, son $250 por mes al tipo de cambio este ejemplo. Con lo cual, ahorraste $250.000, no podés pagar una cuota de $500. Entonces ahorraste un mes, ahorraste el siguiente, ahora sí ya son $500 y recién ahí los pones. Entonces lo compras a medida que vos podés. Estás, digamos, ahorrando en ladrillos. Entonces, a medida que vas pudiendo ahorrar, también te vas comprando la propiedad. Para usar un ejemplo real y no poner solamente números en el aire, averigüé en Pacheco Central, que es este ejemplo que te ponía de algo que ya existe y podés hacer a día de hoy. Y si quisieras ir por el método tradicional de invertir en pozo, tendrías que poner mínimo por la propiedad más barata, que es un dos ambiente que tienen a día de hoy, de $36.000. Ese es el mínimo por el método tradicional en pozo. Y después el resto de la propiedad te la financian hasta en 100 cuotas de más o menos unos 700 y pico de dólares. Pero vayamos al caso que vos no tenés $36.000. Vos tenés un cuarto de esa plata, $9.000, que sigue siendo mucho en Argentina, pero es un cuarto del otro, o sea, es mucho menos. Y repito, este es para el caso de Pacheco Central, pero seguramente salgan otros que sean cada vez más baratos. Pero volviendo al ejemplo de Pacheco, haces eso justamente. En vez de poner el anticipo de 36.000, porque hoy no lo dispones por ahí, pones 9.000. Y después de a poquito, a medida que vas pudiendo, vas aportando lo demás. Vas poniendo cada 2 o 3 meses, a medida que vas pudiendo ahorrar, $500 más, 500 más, 500 más, y vas comprando metros cuadrados. Para el que no sabe lo que es un metro cuadrado, básicamente es literal eso, o sea, es metro cuadrado, un metro por un metro por un metro por un metro, es simplemente eso. Entonces vos vas comprando cada vez más parte, más cuadraditos de esa propiedad hasta que llegás al valor total del anticipo. Vos pusiste $9.000 y vas poniendo 500 a medida que vas pudiendo sin apuro alguno hasta que llegaste al valor de los $36.000, que es lógicamente el anticipo. A partir de ahí, el resto lo financiás en hasta 100 cuotas. Ahora sí serían cuotas como tal, una vez por mes a pagar y qué sé yo, pero en todo el plazo anterior vas comprando metritos cuadrados a medida que podés. Vuelvo y repito, no es la idea que te quedes con, listo, voy a Pacheco Central, porque si lo querés hacer lo puedes hacer, pero es muy específico, o sea, es algo que está en Buenos Aires. Si vos sos de La Rioja o de Ushuaia y no te querés ir de ahí, entonces no te va a servir. Entonces, si vos puntualmente te interesa el proyecto este de Pacheco, vas que, por si a alguien le interesa el sitio web, creo que es pachecocentral.com.ar, igual pones Pacheco Central en internet como es en pantalla y te aparece. Pero bueno, al margen de eso, la idea es que conozcas esta nueva modalidad que está surgiendo y que empieces a buscar en tu zona, en la zona que a vos te interese comprar, este nuevo modelo. Que, de nuevo, necesitas algo de plata, porque siempre en el mundo de bienes raíces se necesita, pero es mucha menos plata y mucho más accesible para la gran mayoría de nosotros. Y ahora bien la pregunta del millón. ¿Es momento de comprar propiedades? Como siempre, la respuesta es un depende, porque no conozco tu situación laboral, tu situación personal, tu situación en general, pero vamos a tratar de dar una respuesta lo más genérica posible. El precio a día de hoy de las propiedades en Argentina es barato. No es muy barato. Es barato, está bien. Más o menos para que te des una idea, en el año 2018 el precio del metro cuadrado era de más o menos $2.860. Esto depende de la zona, depende del tamaño del inmueble, depende de un montón de factores, pero digamos que más o menos vamos a tomar ese valor de referencia. Entonces, a partir de ese momento que fue como nuestro pico máximo, empezamos a caer y cada vez más barato el precio del metro cuadrado, llegando a inicios del 2023, ojo con el dato 2023, a un precio de $1.600 y pico. ¿Eso qué significa? Estábamos un 40% más barato en el 2023 que en el 2018. Eso es muy barato. Todo esto basado obviamente en los informes de RE/MAX que está viendo en pantalla. Hoy por hoy, según el mismo informe, estamos en $1.975 por metro cuadrado, lo cual es un 31% más barato que lo que estábamos en el 2018. Entonces, claramente el precio del metro cuadrado empezó a subir porque pasamos de 1.675 a 1.975, pero seguimos estando mucho más barato que lo que estábamos en el año 2018. Y ojo con estos datos que estoy dando, porque muchos por ahí entienden el hecho de que esté barato con que no puede bajar más. Y para que se entienda bien, vamos a poner el ejemplo de Messi. Messi en el año 2010 ya era el mejor jugador del mundo. ¿Eso significa que a partir de ahí iba a ir en decadencia? No, siguió mejorando. Después por ahí llegó a un pico y se mantuvo ahí, o por ahí bajó, ya depende de la opinión de cada uno, pero la cosa es, era el mejor del mundo y siguió mejorando. Entonces, que un departamento haya caído 40%, ¿significa que no va a caer más? No, tranquilamente puede seguir cayendo más. Con lo cual, ya era el mejor del mundo Messi,
el departamento hoy ya está barato. Messi pudo seguir mejorando, el departamento puede seguir estando más barato todavía. Con lo cual, eso es lo que quiero que te quedes. Hoy está barato, no significa que va a ser el momento más barato de la historia para comprar un departamento. Con lo cual, cuando digo que está barato, me refiero a que está más barato que algunos meses o años atrás. Con esta información uno puede interpretar y decir, bueno, entonces parecería buen momento, pero ojo al dato, y es que el crédito por ahí más cómodo para sacar, porque si uno dice, che, bueno, no tengo la plata hoy, quiero sacar un crédito, ¿cuál saco? Un hipotecario, porque lógicamente es el que me va a permitir comprar mi propiedad. Bueno, pero ¿cuál me conviene? ¿A tasa fija o a tasa variable? Y el más cómodo, porque es más fácil proyectar, es el de tasa fija, pero hoy en día solo hay tasa variable. Lo más probable es que en un futuro tengamos tasa fija, pero para cuando llegue la tasa fija, que es por ahí lo más cómodo y lindo para proyectar, para ese momento ya va a haber subido más el precio del metro cuadrado, entonces vas a estar pagando más caro. Con lo cual, como verás, no hay una respuesta genérica para todos, pero hoy considero que va siendo momento de suscribirte y activar la campanita del canal de Inverar, porque es gratis y nos ayudas a seguir creciendo. Pero hablando en serio, considero que hoy, si vos te considerás en la situación económica de poder sostener y apoyar, básicamente de poder pagar un crédito hipotecario a tasa variable, entonces considero que es un buen momento, por lo que te dije antes, las propiedades están baratas. En el caso que no puedas tomar un crédito hipotecario, la opción de pozo también me parece buena siempre y cuando no tengas que pagar una renta a día de hoy. Ya sea, repito, porque vivís con tus padres o porque ya tenés vivienda propia, la razón que fuere. La pregunta acá es, ¿por qué no estás suscrito todavía en Inverar? La pregunta acá es, ¿cuál método considerás que es mejor? ¿Pozo, el crédito o esta nueva alternativa que no sé cómo llamarle, digamos, nueva alternativa?